Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches a ambos. Eh, Buenas noches, maestra. Vamos a iniciar el seguimiento por ahí de la asignatura en cuanto a un proceso, en cuanto al derecho civil. Es importante antes de ya entrar un poquito más en materia en cuanto a temas más sustantivos, que entendamos un poquito en cuanto a ciertos procedimientos son necesarios para la aplicación de la ley. Con ello me refiero a las facultades. He mencionado evidentemente el Código Civil Federal y códigos civiles locales. Entonces, dentro de estas normatividades, pues existen aquellos sustentos en los cuales estamos estudiando, que inclusive, bueno, pues ya también me puse por ahí a revisar ciertos trabajos y o actividades y me parece pues muy concreto y pues muy adecuado que empecemos desde pues de la licenciatura o estudiando a fundamentar nuestras actividades, ¿no? Inclusive aunque eh, pues tengamos por ahí que buscar el fundamento jurídico, sin embargo, al encontrar ese fundamento jurídico es preciso que ustedes se toparon o se encuentran con una ley determinada. Entonces, tenemos ley federal y ley local. Aquí la importancia en cuanto al ámbito de aplicación, que es a donde me voy a dirigir en esta sesión clase y tal vez pues en la próxima sesión clase, y evidentemente también les voy a dejar un material muy interesante que está titulado como Introducción al Derecho Civil 1. Está emitido, es súper interesante porque es bastante digerible, hablando en referencia a la lectura. Me parece que tiene una colaboración en este caso, pues con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, pues entran, lo dividen como por clases. Ahorita doy una muestra de cómo está, lo voy a subir al apartado de, ya sea en un área específica de una lección o en el apartado de recursos. Este, Sin embargo, me parece que no es nada aburrido, creo que tiene un lenguaje bastante apropiado para estudiantes de derecho porque hay ciertos materiales que encontramos en internet que utilizan ya un lenguaje pues bastante avanzado o términos jurídicos bastante avanzados que a lo mejor impiden, ¿no? Eh, pues que le pongamos a lo mejor la debida atención o que podamos comprender por ahí las ideas que queremos entender primero de fondo y ya después pues empezar ahora sí a formalizar ese lenguaje, esa técnica jurídica, ¿no? Para poderla emplear ya en su momento oportuno. Pero para eso quiero hacer un poquito hincapié en este proceso legislativo, que es de hecho uno de los como subtemas que emana este contenido que les estoy mencionando. En cuanto al aspecto formal de la ley, porque menciona, obviamente, te empieza a arrojar en cuanto a un análisis más profundo de lo que es la propia ley y de lo que son las normas inclusive pues éticas, normas morales, que no son imperativas en este caso como lo es la ley, no hay un castigo como tal, un castigo, una retribución material o que se pueda formalizar, por eso en este caso se coloca aquí el aspecto formal de la ley. Eh, las normas morales por ahí pudieran tener un reproche social, o sea, que la sociedad pues castigue en cuanto a lo que son normas morales, normas éticas, etcétera, pero en ningún caso podemos como que ejercerlas, ¿no? Y estando dentro de esta normatividad, toda la sociedad, pues debemos apegarnos a este punto específico. Entonces, el momento o el punto de creación de la ley es bastante interesante porque no es tiene pues obviamente sus etapas, es todo un procedimiento que a grandes rasgos vamos a abordarlo para terminar justamente donde les comenté, en el ámbito de aplicación. Entonces, ¿en qué momento prácticamente mi intención es que vayamos a comprender, sí, hay temas de posesión, de propiedad, de capacidad de las personas, capacidad, la capacidad jurídica comprendida de esta manera, los atributos de la personalidad, la importancia de los mismos,
pero estos se encuentran tanto en el Código Civil Federal como en los códigos civiles locales. Entonces, de ahí desprendemos este proceso legislativo que lo vamos a estar revisando evidentemente pues a un rango federal, y que evidentemente también podemos hacer hincapié en las funciones locales y también, bueno, pues su alcance, ¿no? Para llegar al punto de que ustedes puedan resolver el siguiente cuestionamiento. Cuando se les llegue a presentar ya en cuanto al proceso, este, algún tipo de asunto, inclusive académicamente podemos decirlo hipotético, la ley que ustedes aplicarían, ¿sale? Saber distinguir el orden de la ley es importante porque sustantivamente me viene definido, me viene conceptualizado, me viene regulado pues todos los derechos sustantivos, si voy la propiedad, la posesión en el Código Civil Federal, es muy, muy parecido al Código Civil local, a nivel local de la Ciudad de México. Es importante entender las figuras a nivel federal, pero también si existen ese tipo de variaciones a nivel local y en este caso cuál aplica sobre cuál o cuál conviene aplicar en el ámbito en que lo vayamos a aplicar. En este caso me refiero un poco más a la competencia. La competencia es un término procesal, ¿sale? En donde pues prácticamente le estoy atribuyendo, bueno, no existe ya una atribución legislativa, una delimitación para conocer del propio asunto alguna autoridad administrativa y o judicial, ¿sale? Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que encontrar desde esa pregunta, fijar la competencia, a ver, ante qué, si es una demanda, que en su momento en procesal, pues tendrán que armar una, eh, viendo el esqueleto de una demanda, desde el proemio, las partes, la autoridad a la cual la voy a dirigir. Entonces, tengo que tener claridad justamente primero a la autoridad a la que la voy a dirigir. Si se trata, ejemplo, de una solicitud de divorcio, ok, puedo entender el concepto de lo que es la institución del matrimonio, obviamente pues el régimen conyugal con el que hayan contraído las nupcias, separación de bienes, sociedad conyugal, lo que corresponde. Puedo entender el fondo, pero debo empezar a entender también la aplicación y las formas para empezar a juntar precisamente esos conocimientos en cuanto al fondo y compaginarlos con la forma o el aspecto formal de la ley, ¿sale? Que es darle ese destino final a, pues a todos esos conocimientos sustantivos, ¿no? Como lo es la figura del matrimonio, el divorcio, los tipos de divorcio, el régimen, obviamente, pues conyugal, que existen las capitulaciones matrimoniales. Cuando ya empiezo a entender esos temas, entonces hay que empezar a darle forma. El proceso legislativo nos va a servir un poquito para encaminarnos en ese aspecto. Muy rápido. Vamos a revisar precisamente este aspecto formal en el que la ley nos distingue en cuanto a la creación en tres etapas. Son en realidad más etapas, pero en ese documento, y me parece sumamente idóneo, hace hincapié en las tres principales etapas, dejando por ahí la promulgación, este, pues como un aspecto no tan esencial si es que la ley ya se aprobó, que es la parte importante, ¿no? Entonces, lo deja de una forma muy secundaria, que no es porque sea menos importante, las leyes al final se tienen que promulgar y producir sus efectos jurídicos a las que están remitidas y tenemos un montón de leyes. Entonces, para entender cómo vamos a compaginar esas leyes y cómo puede no solamente ser aplicable un código o una ley a nuestra solicitud, a nuestra petición a la autoridad, sino que pueden estar, obviamente, podemos fundamentar desde la Constitución, tratados internacionales, tesis jurisprudenciales que empiezan a aplicar y ahora sí voy bajando la jerarquía.
Entonces, todo eso es importante para que le estemos prácticamente dando a conocer a la autoridad en qué estamos sustentando nuestra solicitud o cómo es que nos asiste el derecho en esa forma, ¿no? Ya dándole la formalidad como pues un licenciado en derecho y asistiendo o representando a una parte que le asiste el derecho. Nosotros mismos podemos tener esa claridad de ver cómo vamos relacionando esa jerarquía competencial de las leyes. Bueno, entonces en ese aspecto las dividen en tres principales etapas. Tenemos las etapas de la iniciativa de la ley, la discusión, la aprobación, la publicación y la promulgación de la ley. Entonces, la publicación y la promulgación, inclusive aquí aparece esta entre paréntesis, no las vamos a profundizar porque nuestro derecho mexicano es casi muy coincidente estas dos etapas finales, ya prácticamente después de que una ley es aprobada, que para llegar al proceso de aprobación es lo que vamos aquí ahora sí a hacer un poquito más de énfasis o hincapié, ¿vale? Entonces, eh, tenemos que distinguir este aspecto en cuanto a dos situaciones que pueden ser completamente disímbolas. Menciona pues el autor, ya les daré, obviamente, son diversos autores en los que se basa esta parte, pero el proyecto, bueno, pues es englobado pues una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la famosa UAP, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este lenguaje tan común, pero sí creo que bastante puntual en el sentido de que el análisis de la iniciativa, discusión y aprobación, dejando secuentemente no fuera del proceso legislativo, porque forman parte del proceso legislativo, a la publicación y a la promulgación, es porque pues, la parte crucial se ve desde la iniciativa, la discusión, principalmente pues la parte sumamente que llama más la atención y que es más crucial para todo el proceso legislativo es la parte de la aprobación y en ambas cámaras. Sabemos que tenemos un sistema bicameral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, mencionando así en un aspecto federal, ¿vale? En el aspecto local, única y exclusivamente contamos con una legislatura en cuanto a Cámara de Diputados o diputaciones locales. En el aspecto municipal o en el caso de la Ciudad de México, en cuanto a las alcaldías, que es prácticamente el símil del municipio en los estados o en las entidades federativas que se conforma la nación, no tenemos diputaciones ya en ese aspecto, pero sí tenemos, en este caso, pues, el, el, hay un órgano que discute y aprueba las normas que se van a promulgar en esa jerarquía, pues ya municipal, ¿no? Que se denomina cabildo y que también existe una rama del derecho que se desprende del derecho público, denominada derecho municipal, que se encarga de revisar ya, obviamente, pues con más detenimiento, todas estas facultades, todas las atribuciones de la autoridad municipal y estudia mucho más las competencias, atribuciones, facultades y limitaciones del propio cabildo, del presidente municipal y bueno, de todos esos órganos que están a su alcance y órganos también que dependen de precisamente del municipio, el erario municipal, inclusive las partidas presupuestales que bajan a nivel estatal, es como una rama que también desprende del derecho administrativo. El derecho administrativo es enorme. Pero bueno, en este ámbito legislativo es muy importante que entendamos precisamente los órdenes, el orden federal, el orden local y el orden municipal, para así empezar a entender también las leyes, ¿no? Entonces, aquí ya fundamentando en el artículo constitucional que emana y que obviamente sustenta este proceso legislativo, que no es nada más porque la creación de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y bueno, ustedes hagan las leyes como ustedes crean convenientes, no va de acuerdo pues a un orden que tenemos justamente a la parte orgánica de la Constitución, cómo organiza al propio Estado o a la propia autoridad. Entonces, el artículo 71 constitucional, en cuanto a la iniciativa de la ley, se le da al Ejecutivo, no, pues no en ese rango, en ese orden, pero el Ejecutivo, el presidente de la República, puede
pues tener iniciativas de ley, que al fin y al cabo son eso, iniciar una propuesta de ley. Entonces pueden proponer la ley. No lo puede así cualquier ciudadano pues mexicano. Como tal, nosotros tenemos nuestros representantes, que son los diputados, tanto locales como federales. Entonces, existen, bueno, pues todos esos supuestos en el cual, bueno, al juntarse una parte proporcional de la población electoral registrada en el padrón electoral, se puede hacer una iniciativa, pero bueno, hasta aquí vemos que las facultades recaen en el artículo 71 exclusivamente en el Ejecutivo, diputados y senadores, es decir, los miembros del Congreso y las legislaturas de los estados. En cuanto a las legislaturas, recordemos únicamente diputaciones. La Cámara de Senadores es exclusiva del orden federal. Las atribuciones legislativas de forma más precisa las encontramos tal vez en ese momento, digamos, bueno, ¿cuál es la importancia de entender el proceso legislativo? Es precisamente pues el origen de la propia ley, ¿no? El inciso H del artículo 72 establece determinado orden para que las leyes se dicten sobre los reglamentos, empréstitos y contribuciones. Se discutan primero en la Cámara de Diputados. Entonces hay que entender, bueno, la función no es lo mismo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entiendas así la representación de las diputaciones hacia el pueblo mexicano o la población mexicana. Las atribuciones más específicas de la Cámara de Senadores van más allegadas precisamente pues a las autoridades eh, pues federales, ¿sale? Entonces, a la representación, los intereses y tienen ciertas atribuciones que ahorita vamos a ver ciertos ejemplos, pero entiéndase pues que existen facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, en donde aunque sean ambas o en conjunto conformen el Congreso de la Unión, no es lo mismo, o sea, no son las mismas atribuciones, aunque las dos de ambas cámaras pueden venir las iniciativas de ley. Entonces, tenemos, en las facultades del Congreso se encuentran determinadas situaciones que son exclusivas de una de las cámaras. Ejemplo, el artículo 76 está fundamentado. Establece las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, que en este caso podemos poner como ejemplos para tener claridad al respecto, aprobar los tratados celebrados por el Ejecutivo y dar permiso para la entrada y salida de tropas. Entonces, bueno, hasta eso, al momento, pues no tenemos algún tipo de problema o injerencia bélica en cuanto a de forma internacional. Entonces, no hay la necesidad de la entrada y salida de tropas en ese sentido, pero es una facultad del Senado. O tal vez en temas de ayuda humanitaria, como cuando existen inundaciones, derrumbes, terremotos por ahí, ¿no? Que existe, obviamente, pues se necesita ayuda internacional. Bueno, pues salen precisamente la salida pues de personal capacitado, de búsqueda, ejército nacional y poner a disposición todo esto. Bueno, también el Senado se encarga pues precisamente de permitir este apartado, ¿no? Sabemos que el que encabeza, por ejemplo, las Fuerzas Armadas es el Ejecutivo Federal, ¿sale? Pero pues aquí tenemos la representación que la parte de los senadores, que inclusive como antecedente del derecho romano, pues tenemos, recordemos el Senado consulto, ¿no? Que el emperador, bueno, pues en algunos casos y en ciertos periodos en Roma, podemos establecer que los senadores pues estaban subordinados a las decisiones del emperador. Entonces, por eso, aquí en una situación ya de un avance eh, cultural, social e inclusive pues legal, en cuanto a los años y al tiempo, podemos encontrar al día de hoy esta división de poderes, esta división sana de poderes. ¿Qué pasaría si se encontraran todos los poderes reunidos en una o en un grupo reducido de personas? Regresaríamos a lo que es el imperio, ¿no? Las necesidades, las facultades, o sea, que el emperador legisle, que el emperador decida absolutamente todo, sea juez, legislador y mandatario, o sea, representante, ¿no? Titular,
como tal. Entonces, pues prácticamente le estaríamos dando una omnipotencia jurídica totalmente. Entonces, para la sana o el sano desarrollo de un Estado, pues debe existir la división de poderes, que entre esa división existe el supremo poder de la federación, que para su ejercicio, y así lo establece la Constitución, se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno tiene sus principales atribuciones, mismas atribuciones que vamos a estar obviamente pues relacionando unas a otras, pero todo en un como que de forma ordenada. Las vamos a estar viendo que también tiene cierta injerencia en cuanto a la ejecución de las leyes, el poder ejecutivo, pero tiene limitantes, ¿sale? Hay que aprender a distinguir estas limitantes y hasta dónde llegan sus facultades conforme a las competencias. Pueden llegar, inclusive, y se ha dado los casos, y no creo que se dejen de dar, que se sigan dando situaciones en las cuales se pueden invadir facultades de otro poder, ¿sale? Entonces, ese sistema en donde se tienen que mantener, pues digamos que en cuanto a sus funciones y sus facultades, se llama el sistema de pesos y contrapesos jurídicos. O sea, un poder no es más que otro. Es decir, el Ejecutivo Federal pues es más importante que la Suprema Corte o más importante que el Congreso de la Unión. No hay que verlo de esta manera. La jerarquía no va de ahí. La jerarquía desprende del cumplimiento de las leyes y sobre todo de la Constitución. Y aquí ya vemos la aprobación de tratados celebrados por el Ejecutivo Federal. Vemos una facultad del Ejecutivo, vemos una facultad exclusiva del Senado, que es la aprobación de tratados internacionales. Es una tarea muy importante si tomamos en consideración que la propia Constitución de forma jerárquica se pone a la par de los tratados internacionales. Hay que tomar en consideración la facultad de la Cámara de Senadores para aprobar este proceso y que tiene, o sea, no tiene la celebración, la aprobación de un tratado también tiene su propio proceso que no es sencillo. De esta manera podemos entender un poquito dentro del proceso interno mexicano de creación de normas jurídicas. Sin embargo, en cuanto a México y la celebración de un tratado, que es prácticamente un contrato con otros estados, el respeto al mismo, y ahí vienen obviamente también en cuanto a su incumplimiento, a qué se someten o qué es lo que responden como Estado, tomando en consideración que tienen y existe la soberanía nacional. Pero bueno, otra facultad exclusiva de la Cámara de Senadores es que declare desaparecidos los poderes de un Estado de la Federación. Esto no quiere decir prácticamente que deje insolvente la Constitución. Entiéndase con que aquí a veces la referencia, cuando nos referimos a un Estado, está haciendo hincapié que es un Estado de la Federación, es decir, una entidad federativa, porque el Estado lo podemos tomar, puede tener diversas acepciones. Podemos conceptualizarlo como, pues, el Estado mexicano, ¿no? Tomando en consideración, englobando a toda la federación desde ese punto de vista. Pero hay que entender el contexto en el cual lo estamos utilizando. Aquí deberá declarar o podrá declarar, con una de sus facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, desaparecidos los poderes de un Estado, es decir, de una entidad federativa. En cuanto al orden federal, estamos comprendiendo la jerarquía federal, estatal, es decir, puede declarar desaparecido un orden estatal de la federación. Evidentemente tiene que ser eh, fundado y motivado toda la desaparición del mismo poder o de la aplicación e inaplicación de las leyes en esa entidad federativa. Puede ser por una revolución interna, problemas justamente internos que prácticamente puedan dejar insolvente tema de a lo mejor anarquía, ¿no? Interna que exista en un estado determinado. Bueno, pues es facultad del Senado, ya vemos esa parte. Hasta el momento, bueno, pues no se ha dado. Creo que las peticiones se han sabido resolver de una u otra forma, que no se ha usado como que esa facultad exclusiva del Senado, ¿no? Pero bueno, en cuanto al proceso legislativo, que es a donde nos vamos a abocar, se presenta un proyecto a una cámara, cualquiera de la cámara. El proyecto puede salir de la propia cámara, este, pues salir de la propia Cámara de Diputados, obviamente los diputados tienen esa facultad, o puede salir de la Cámara de Senadores. Entonces,
en esa misma cámara, bueno, pues de donde sea, la cámara que tenga la iniciativa va a discutir. Primero el proceso se va a llevar a cabo en la propia cámara, ¿sale? En la que en la otra cámara sería la cámara revisora. La Cámara de Diputados puede ser Cámara Revisora, la Cámara de Senadores puede ser Cámara Revisora. La tarea de la revisión es porque la iniciativa salió de la otra cámara. ¿Sale? Entonces, aquí entendamos, bueno, pues un ejemplo, que salga de la Cámara de Senadores un proyecto, por eso se denomina proyecto, se presenta un proyecto a la Cámara o el mismo presidente puede proponer ese proyecto, ¿no? El mismo puede ser aprobado o rechazado por la Cámara. ¿Qué pasa si un proyecto es rechazado? Bueno, no es que vaya, ya no tenga posibilidad de éxito en cuanto a que sea una ley realmente, sino que más bien hay que reestructurar la idea de al fin y al cabo el Congreso pues tiene esas facultades, ¿no? Que por mayoría determinan si se aprueba o se rechaza un proyecto de ley. Si la mayoría lo rechaza, sus motivos, obviamente, poderosos, pues estarán encaminando. ¿Qué pasa si se rechaza? Una vez presentada la iniciativa por el Ejecutivo, en este caso, no puede, bueno, antes de esto, pues, tienen periodos o sesiones ordinarias, en este caso, pues, el Congreso de la Unión, tal, las cámaras. Dentro del periodo ordinario no puede volverse a presentar dicho proyecto rechazado hasta el siguiente periodo. ¿Sale? Existen periodos ordinarios. Los periodos extraordinarios es porque, bueno, pues tienen, así como tienen ciertas facultades, es decir, pues ciertas atribuciones por parte de, como cierto poder, ¿no? Que le otorga la propia Constitución, que le reconoce la Constitución, también tiene ciertas obligaciones. Entonces, los periodos extraordinarios se aperturan cuando tienen que darle cumplimiento y el tiempo se acaba, se agota. Aunque el periodo ordinario ya se haya acabado, obviamente, pues se declara o se apertura un periodo extraordinario. Pero bueno, ahorita no vamos a revisar el tema de los periodos, pero el tema legislativo no se aprobó en un periodo, deberá de esperarse el proyecto rechazado, tal vez reformularse o replantearse el mismo proyecto y presentarse en otro periodo. Ahora, ¿qué pasa si lo presenta el Ejecutivo? Bueno, pues no puede retirarse la propuesta, excepto el caso de que hayan transcurrido 30 días de que se haya presentado y la comisión, porque existen comisiones dentro de las cámaras, a la cual se haya turnado no haya emitido un dictamen correspondiente a la iniciativa presentada. Y pasa lo mismo. Digamos que aquí es como una inactividad del proceso, ¿no? No se pronuncia a favor, no lo rechaza, pero prácticamente lo está dejando eh, pues para otra, eh, se me fue, para otro periodo, ¿sale? Entonces, si el proyecto de ley fuera aprobado por la Cámara de Origen, entonces en este caso la Cámara de Origen, repito, puede ser tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, es donde se origina y se discute en forma primaria ese proyecto. Entonces se remite a la Cámara colegisladora, que la contigua puede ser la de senadores si el proyecto se inició en la de diputados, o puede ser la de diputados si el proyecto se inició en la de senadores, que también son llamadas cámaras revisoras. Para los efectos, igual, los mismos efectos, discusión y aprobación. Hay veces que tienen éxito en una de las cámaras, pero se quedan atorados los proyectos en la otra por X o Y motivos. Sabemos que el Parlamento también puede llegar a ser un poquito complicado en el tema. Eh, no debería de ser el momento de la pertenencia, pero va muy ligado a la pertenencia de un partido político, llevan ciertas ideologías que pretenden defender y resolver. Entonces, ciertas ideologías, si son la mayoría, pues ahí prácticamente tienen por ahí el tema de decisión, si se unen, pues prácticamente pueden darle avance a las propias reformas, adiciones y a las propias, el propio proceso de creación de la ley.
Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí, impacta, ¿no? Pero puede tener éxito en una cámara y no puede tener éxito en la otra. Entonces, el proceso pues se quedaría prácticamente a la mitad, ¿no? La cámara puede desecharlo totalmente y o modificarlo, aprobando parcialmente el proyecto enviado. Eso también puede suceder. Si se desecha, entonces ya no hay caso para volverlo a discutir. Es necesario esperar el nuevo periodo ordinario de sesiones para que, repito, pues vuelva a tener eh, espacio. Existe algo denominado orden del día, que los propios legislativos en las empresas, en las reuniones formales, públicas o privadas, que tienen que ver con colegiar a las personas, con reunir a las personas, tienen que, no nada más se reúnen, hay motivos de la reunión. Entonces esos motivos regularmente se establecen o se formalizan a través de lo que son una orden del día, que contiene los puntos a revisar sobre esa reunión, sobre esa junta como tal. Entonces, pues más o menos así, en la orden del día tiene que estar y aparecer precisamente ese proyecto de ley, la comisión que lo haya impulsado, ¿vale? Y bueno, si se aprueba parcialmente, porque puede existir, bueno, ciertos puntos sí se aprueban, pero ciertos puntos hay que hacerles modificaciones, entonces emiten sus modificaciones, sus observaciones a la Cámara de Origen, de donde salió y donde se aprobó totalmente. La que solo se ocupará de los puntos que hayan sido modificados por la Cámara respectiva, pudiéndolos pues modificar, ¿no? No es, en este caso, pues es necesario el consenso que exista entre el Congreso para que una ley se pueda expedir. Una vez aprobada la iniciativa, se turnará al Ejecutivo para los aspectos de promulgación y la respectiva publicación. Si podemos ver, aquí estamos tocando ya prácticamente la parte final del proceso legislativo, que es la promulgación, pero dentro de esta pequeña etapa que pareciera eh, prácticamente que ya pasamos como que el punto crítico de la aprobación, la discusión, la aprobación en ambas cámaras y que se pueden estar regresando los proyectos entre las propias cámaras, podemos tomar en consideración que, bueno, ya se aprobó en ambas cámaras, bueno, pues tenemos un avance legislativo importante, prácticamente para ya darle pues, los toques finales o el punto final al Ejecutivo Federal, quien va a tener que promulgar y publicar. Esa es pues ya tarea o facultad exclusiva del titular del Ejecutivo. Pero existe algo en el proceso de promulgación que se llama veto presidencial. Es un derecho del presidente. El presidente, si bien es cierto, no tiene facultades legislativas, también cierto es que el proceso de promulgación se lleva a cabo en cuanto, bueno, pues revisa precisamente el proyecto aprobado por el Congreso y puede hacer observaciones y o regresar el proyecto, prácticamente como si estuviera revisando la ley que se pretende o la reforma que se pretende publicar, ¿no? Porque ya pasando sus manos prácticamente porque las cámaras así lo están decidiendo y esta es su función principal, ¿no? Su facultad primordial es ella. Entonces, prácticamente pasa una pequeña revisión. El fin del veto es que puedan volver al proceso legislativo para que reconsideren o se tomen en cuenta las observaciones hechas por el Ejecutivo. En este caso, el Ejecutivo Federal tiene un periodo de 10 días para interponer o hacer valer su derecho de veto. Entonces, hace valer el derecho de veto, regresa y no publica. No, la promulgación en contra no promulga ni publica, sino que regresa a la Cámara, a las cámaras, ambas cámaras, con sus respectivas observaciones, ¿no? Si las cámaras deciden tomar en consideración la observación presidencial, pues modifican en cuanto a modifican, vuelven a aprobar y la regresan, que tanto la cámara de origen como la cámara revisora tiene que ser el mismo proceso, porque la observación pues regresa al Congreso, ¿no? No nada más a una cámara y ya lo aprueba uno y ya te vuelve, prácticamente estaría omitiendo la facultad de la otra cámara.
Este, una vez, si deciden hacer valer esas observaciones o tomarlas en cuenta, lo hacen. Si no quieren, si no lo deciden ni lo ven necesario de esa manera, la vuelven a regresar. Entonces, el derecho de veto se ejerce una sola vez por el presidente. Si la Cámara no hace ninguna modificación ni atiende las observaciones, no, recordemos, no es facultad presidencial legislar, porque estaría invadiendo un poder que no es suyo. Tiene un derecho constitucional, que es el derecho de veto, pero hasta ahí llega su función, su facultad. ¿Sale? Entonces, su deber ya es publicarla, así como se la haya mandado una vez que ejerció su derecho de veto y pues no tuvo éxito, ¿no? Bueno, o estando 10 días para interponerlo, las cámaras lo tienen que resolver. Pero si se encuentran en un receso de los periodos, tendrán que atender el veto del presidente el primer día del próximo periodo que entran en sesión. Tiene que ser sí o sí, uno de sus puntos del orden del día. Y bueno, en cuanto a este punto, ya viene ahora sí la promulgación y la publicación, la iniciativa de la vigencia, que para algunas eh, pues juristas es importante dentro de un periodo legislativo, desde la iniciativa hasta eh, pues hasta el inicio de la vigencia. Es decir, desde que existe una propuesta hasta que ya inicia la vigencia la propia ley o la reforma, ¿sale? Ahora, en este sentido tenemos una jerarquía normativa que hay que observar y es precisamente a donde voy a encaminar todo este pequeño conocimiento del proceso legislativo. Podemos profundizar más, pero bueno, no es una facultad, no sé si vean derecho constitucional por ahí, eh, puede estar implícito en otra asignatura y bueno, vemos, no hay que invadir ese tipo de competencias, pero sí quiero llegar al tema del Código Civil Federal, Código Civil Local, las aplicaciones, la vigencia, el ámbito de validez de las normas jurídicas en el aspecto civil exclusivamente y en qué momento pues, ejecutar todas esas partes, ¿no? Aquí tenemos con claridad que obviamente pues el Congreso de la Unión tiene facultades federales, es de orden federal, es un poder federal. Eh, en este caso, pues las leyes que emanen van a ser del orden federal. Sin embargo, existen atribuciones exclusivas de las legislaturas locales, en donde, bueno, pues tienen cierta autonomía y también existe un proceso legislativo importante, que es ahí el momento de la creación. ¿Cómo es que existe un Código Civil Federal y un Código Civil local? Tenemos, obviamente, pues las entidades, la totalidad de las entidades tiene un Código Civil. ¿En qué momento la aplicación de un Código Civil Federal? Bueno, pues vamos a ver esta jerarquía normativa, justamente ese punto que pareciera poco importante, pero que es tan esencial comprenderlo y aplicarlo. La existencia de antinomias en las leyes surge, es decir, contradicciones, surge la necesidad de fijar un criterio para poder solucionar esas contradicciones. Debe existir jerarquía de las leyes. Aquí tenemos el artículo 133 constitucional que a la letra cita. Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos y que se hicieren por el presidente de la República con aprobación del Congreso serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces hay que entender, pues evidentemente el orden federal hay que atenderlo y entenderlo, ¿vale? Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados, es decir, constituciones locales o leyes locales eh, que puedan contravenir la norma federal, pues evidentemente su observancia, aquí lo tenemos, el artículo 133 es bastante claro en cuanto a, pues, el orden federal, como tiene arreglo con la Constitución, no está obviamente, pues, eh, en armonía o en sintonía con la propia Constitución, no la transgrede,
si hay una norma contraria en el aspecto local, las autoridades están obligadas a observar el apego a la Constitución e inobservar la parte local. Entonces, porque sí llegan a haber contradicciones que inclusive, bueno, vienen temas más adelante interesantes, pudiera ser, repito, en un derecho constitucional, en donde ya vemos, precisamente yo aquí hice una pequeña referencia que no es para menos, sino para dar también pues tema de análisis y discusión eh, con un tiempo más prolongado con temas que van relacionados, pero ¿qué pasa si un poder eh, existe una contradicción entre los propios poderes, existe una que se salgan de sus atribuciones, que sobrepasen los límites de sus propias atribuciones, que exista una contradicción con otro poder, con otra autoridad, con otra propia ley, ¿no? En este caso, ¿cómo es que lo hacen valer? Entonces, bueno, pues existen herramientas constitucionales que los mismos poderes pueden ejercitar, ¿no? Pero eso, bueno, pues ya depende también, repito, pues de otro ámbito, ¿no? Pero sí existe pues todo ese proceso, esas herramientas que llegan a tener ese derecho también que tienen que ejercer en su momento que llegue a suceder este tema, ¿no? Por eso existe el sistema de pesos, pesan, los poderes pesan, y contrapesos, hay que hacer un contrapeso para lograr un equilibrio en la sociedad, un equilibrio normativo también. Entonces, esta parte jurídica se mantiene de esta manera. Entonces, los órganos se nivelan entre ellos. Repito, el presidente no es más que el ministro o el presidente de la Corte Suprema o que los ministros. Es decir, ni más que los senadores, que los diputados, ¿no? Obviamente, pues colegiados. En ese punto, pues tienen sus propias facultades, tienen sus propias limitaciones y uno no puede invadir la esfera de competencia de otro, ¿no? Entonces, por eso precisamente existe pues esta jerarquía normativa, que es muy importante. Atiende también a un principio de autonomía. El artículo 124 de la Constitución faculta o estas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Ahí es donde entiéndase la autonomía local. Los estados pueden legislar y pueden también tener esa libre decisión de conformar el propio estado, el orden, las leyes a nivel local. Evidentemente sí, con un arreglo a la Constitución, pero en cuanto a ciertas facultades, ahí también, por ejemplo, en derecho fiscal, cuando lleguen a derecho fiscal, existe precisamente un principio eh, y que no se debe violar, que existía, por ejemplo, si hay tres órdenes de gobierno, local, bueno, municipal, local y federal, entiéndase pues que existen eh, atendiendo al artículo 31, fracción cuarta, en cuanto a las obligaciones de los mexicanos, y que esa obligación en específico es a contribuir al gasto público, quiere decir contribuciones o impuestos, por ahí vamos, en derecho fiscal, prácticamente pues yo pago impuestos al Estado, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, impuestos municipales a la entidad federativa y a la federación. Existía la doble tributación por el mismo impuesto, pero bueno, al municipio y a nivel federal, o a nivel estatal, a nivel federal, o pueda existir, o sea, no se puede pagar dos veces el mismo impuesto, sino que son atribuciones principales. Entonces, una coordinación, existe una ley de coordinación fiscal. Los estados, como entidades federativas, la federación, evidentemente, pues congregada justamente en eso, ¿no? A nivel federal o en el orden federal, y los municipios, obviamente, también tienen que tener el principio también de derecho municipal, pues queda establecido en el artículo 115 constitucional. Sus facultades, sus funciones, hasta donde la autonomía le permite constitucionalmente, refiriéndonos a ese punto. Entonces existe en materia fiscal
ley de coordinación fiscal, para evitar precisamente pues una doble tributación que sería una afectación al contribuyente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, si ya contribuye por el mismo tema, pues, si tuviera que pagar, por ejemplo, el impuesto predial al municipio, luego el mismo impuesto predial, pero ahora al Estado, y luego el mismo impuesto predial a la Federación, sería un caos totalmente. Entonces existe este tipo de temas en donde se tienen que coordinar. Lo mismo pasa, obviamente, pues con otros temas donde va relacionados y donde se presentan las autonomías de los estados para legislar, para organizarse, tienen presupuesto para recaudar sus propios fondos, pero también tienen partidas federales para ciertos temas, recordando pues que el estado tiene ciertas obligaciones en cuanto a la educación, salud pública, entonces eh, es una coordinación impresionante la que se hace en los órdenes de gobierno. Y aquí tenemos este principio también que se complementa con el sistema de las facultades que concede el Congreso de la Unión en el artículo 73 de la Ley Suprema, ¿no? Facultades exclusivas, Cámara de Diputados, facultades exclusivas, Cámara de Senadores. Ahora, dentro de la jerarquía constitucional, cierro el punto con esta idea final, que ustedes, bueno, pues ya van a tener la tarea de analizar más profundamente, que por el tiempo ya no podemos hacerlo, pero quiero que se queden con la idea de lo que estoy tratando pues de encaminar o de encauzar esta clase. Eh, Evidentemente, en cuanto a jerarquía normativa, tenemos las leyes, comprendemos lo que es una norma jurídica. Ahora, la norma jurídica comprende la ley, es bilateral, autónoma, y obviamente pues tiene una coacción en caso de que se incumpla, pero existen los reglamentos, ¿no? Las leyes en cuestión a la jerarquía constitucional son importantes, pero los reglamentos como normas, porque también son normas legales, ¿quién los emite? También es facultad, por ejemplo, legislativa o exclusiva del Congreso de la Unión. No, aquí tenemos que los reglamentos son emitidos y no es que tengan una facultad legislativa el Poder Ejecutivo, sino que precisamente el reglamento lo dicta el Poder Ejecutivo. Atendamos, ahorita pongamos el ejemplo en el orden federal. En uso de la facultad que le concede la fracción primera del artículo 89 de la Constitución, que es promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, ¿vale? Entonces, tomando en consideración que deben observar la ley, las leyes a veces no son muy precisas, vienen o emiten aspectos generales que para su aplicación necesitamos, no digo como un instructivo, pero vamos a hacer, o me gusta poner pues esa idea sobre la mesa para que entendamos que a veces el propio artículo no me dice ni cómo ni la forma de iniciar este, ese procedimiento, por ejemplo, ¿no? Que el reglamento me lo tiene que facilitar, ¿no? En este caso, corresponde, es una facultad del Ejecutivo ejecutar las leyes. ¿Cómo las ejecuto si prácticamente, así como están, intocarlas, no tiene que transgredir la sustancia o el fondo legislativo? Solamente tiene que emitir, por eso están facultados para emitir reglamentos que se desprenden y que ayuden a la comprensión de las propias normas jurídicas. Y también tienen el tema de las circulares, ¿no? Entonces, todo ello son fundamentos jurídicos, son normas jurídicas que al final pues vamos a terminar aplicando en alguna ocasión en nuestra vida. Si seguimos por este paso jurídico, créanme que va a ser muy oportuno y necesaria pues esa información. Pero bueno, hasta aquí, hasta este punto. ¿Dudas, preguntas, alguna aportación, algún comentario? No, maestra. Ok, pues No, atendiendo profesora. gracias, atendiendo precisamente pues este a que no existe pues alguna duda y que se va comprendiendo este proceso que tal vez de forma general ya lo tenía, no sé si en introducción al derecho por ahí lo llegaron a ver, hay eh, ciertos temas que podemos compartir entre materias, pero para mí es importante
pues que entendamos el aspecto federal, lo vamos a obviamente encaminar y aterrizar al Código Civil, ¿no? Estas determinaciones sustantivas, pero que también de forma en la cual podamos aplicarla, encontrar la aplicabilidad de la norma, el ámbito de validez de la norma, que es un tema importante que lo vamos a encontrar prácticamente en los primeros artículos de cada ley, casi es como un requisito de cajón que se encuentre el ámbito de aplicación de esa norma, pero entenderlo desde ese punto de vista y atendiendo a todo esto, me parece pues sustancial que lo sepamos. Además, bueno, pues tenemos que saber el proceso legislativo, ¿no? Y tal vez en algún momento, en alguna otra materia lo puedan profundizar más allá. Pero por el momento, hasta aquí lo vamos a dejar y pues nada más estemos al pendiente de las actividades y los cambios que se vengan en las plataformas. Y ahorita pues me dediqué a tener cero tareas que revisar, pero se vienen a aperturar pues más actividades y también más elementos en nuestro, elementos que nos van a ayudar pues obviamente a las propias actividades y a su propio acervo como estudiantes, y les agradezco mucho su presencia, su atención. Este, pues ya concluyo la materia, no la materia, no, la clase de hoy. Este, retomaríamos en civil dentro de 15 días. Este, la próxima semana pues vamos a retomar garantías constitucionales. Si es viable o si va siendo viable el proceso, en cuanto a pues que se acomodaron o se están acomodando así, pues lo continuamos así. Si no, puedo regresar sin ningún problema a prácticamente dedicar la mitad de la clase o tratar de dedicar la mitad de la clase a una materia y la otra mitad a otra, pues para que estén más frescos, ¿no? Semana con semana ambos temas o ambas materias. Pero mientras tanto, ustedes pueden hacerme la observación en el momento que ustedes también lo consideren. Pues les deseo una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, Hasta maestra. luego, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.